El congresista Alejandro Muñante fue entrevistado hace poco por el periodista Jaime Chincha. Fue una entrevista, por decirlo menos, acalorada, debido a los temas que se tocaron: unión civil entre personas del mismo sexo, feminicidio y las vacunas. Y bueno, también se tornó un tanto caldeado el ambiente debido a la forma en que entrevista a Jaime Chincha, porque muchas veces cuando no le gusta la respuesta de sus invitados, pues simplemente ofende o utiliza términos peyorativos. Y lamentablemente hay invitados que lo permiten, como en este caso. Yo noto en usted una cierta homofobia. Parecía un antivacuna usted. Y pues usted se pone así de casi antivacuna, pero bueno. Pero bueno, al margen de ello, cuando tocan el tema de la unión civil para personas del mismo sexo, que es obvio que Jaime Chincha está a favor de dicha propuesta, le pregunta a Alejandro Muñante por qué no reconocer dicho derecho para las personas, para los homosexuales, para las lesbianas. Y bueno, es obvio que también Alejandro Muñante está en contra de dicha propuesta, pero su respuesta es un tanto contradictoria, porque en un primer momento señala que no es un derecho y después señala que sí lo es. ¿Por qué no reconocerle también sus derechos si son minoritarios? ¿Por qué no reconocer el matrimonio igualitario? Porque el matrimonio no es un derecho. El matrimonio es el derecho de un hombre y una mujer a contraer matrimonio. Porque el matrimonio no es un derecho. Bueno, personalmente considero que tanto los homosexuales como los heterosexuales tienen un derecho inalienable, un derecho natural, que es el derecho a la libertad de elegir si deciden unirse o no, si deciden convivir, si deciden unir sus patrimonios en base a lazos afectivos. Y bueno, tranquilamente este acto jurídico, que debería ser reconocido expresamente como un contrato, tranquilamente puede ser tramitado ante un notario para su reconocimiento civil. En otras palabras, y desde mi punto de vista liberal, libertario, el Estado no debería entrometerse en un tema netamente privado, que solo le concierne a las partes que suscriben el acto jurídico o el contrato. ¿Por qué la comunidad LGTBI no puede participar de esa institución del matrimonio? Ahora, considero que no es pertinente utilizar la institución del matrimonio civil, ya que esta institución jurídica tiene que ver con la unión voluntaria y concertada entre un hombre y una mujer, y además tiene que ver con la procreación, ya que el origen etimológico de la palabra matrimonio proviene de dos palabras latinas: matriz, que es el lugar donde se desarrolla el feto, y monium, que quiere decir calidad de, es decir, lo que aporta la mujer al momento de contraer nupcias. Aunque también en la institución de la unión civil también debería existir esa obligación recíproca para alimentar y educar a sus hijos. El matrimonio está conformado por un hombre y por una mujer. ¿Y por qué no frasearlo simplemente y poner dos personas pueden contraer matrimonio? Simplemente correspondería que en la ley de unión civil se establezca que quienes pretendan contraer unión civil lo hagan oralmente o por escrito ante notario del domicilio de cualquiera de ellos. Punto. Los hombres agredidos por mujeres son minoría en relación a las mujeres agredidas por hombres. Entonces, por eso existe el delito de feminicidio. Ahora, en cuanto al tema del feminicidio, el periodista Jaime Chincha señala erradamente, claro, de que dicho tipo penal existe a razón de la cantidad de casos de mujeres maltratadas por hombres, que sería mayor a la cantidad de hombres maltratados por mujeres. Pero en este caso no se trata de cantidad al momento de fundamentar la vigencia de dicho tipo penal, porque quienes fundamentan o defienden este tipo penal del feminicidio se basan en o parten de un supuesto de hecho falaz, de que los hombres matan a las mujeres por su condición femenina, que sienten aversión por dicha condición, lo cual es falso y lo podemos ver en la mayoría de los casos, en los cuales son precisamente los convivientes, los esposos, los enamorados de las propias víctimas, quienes realizan estos actos execrables, repudiables. Por lo tanto, serían circunstancias agravantes al momento de sancionar el delito de homicidio, y eso ya está regulado en el Código Penal. ¿Usted está sugiriendo que también exista el masculinicidio? Al contrario, quien sugiere inconscientemente la creación de un tipo penal tan absurdo como el masculinicidio es precisamente Jaime Chincha, y eso se desprende de su argumento inicial,
cuando señala que el feminicidio existe a razón de la cantidad de casos de mujeres maltratadas por hombres que es mayor a la cantidad de hombres maltratados por mujeres. Por lo tanto, si mañana más tarde esta cantidad se revierte, este porcentaje se revierte, y son los casos de hombres maltratados por mujeres mayor a los casos de mujeres maltratadas por hombres, pues en tal caso se tendría que crear el tipo penal del masculinicidio, lo cual es absurdo, al igual que el feminicidio. Y por último, Jaime Chincha ya no le pregunta cortésmente al congresista Alejandro Muñante, sino le reclama por qué no se coloca la tercera vacuna. Claro, porque él sí lo hizo, obedientemente, porque papá Estado se lo pidió. ¿Por qué no se ha puesto la tercera dosis, oiga? ¿Qué ley me obliga a mí a vacunarme? Alejandro Muñante le responde con una pregunta lógica. ¿Cuál es la ley que me obliga a vacunarme por tercera o por cuarta vez? Y claro, a lo único que atina Jaime Chincha es a invocar los benditos reportes de dos entidades muy confiables, dos entidades estatales, la OMS y el Ministerio de Salud. ¿No ha leído usted los reportes de la OMS, los reportes del MINSA, la necesidad de la tercera dosis, la variante Ómicron? Existe cuando una persona ha pasado bueno, no me cuesta nada, pero tampoco me van a obligar a hacerlo. La decisión de no vacunarse con una tercera o una cuarta vacuna, como tanto le gusta a Jaime Chincha, porque él sí es muy obediente al Estado, es un borrego dócil. La decisión no pasa por un tema de capricho, pasa por un tema de confianza. Confianza del proveedor de la vacuna, confianza del proveedor del servicio sanitario. Y el único proveedor monopolizador de la salud y de las vacunas que genera tanta desconfianza es el Estado. Desconfianza generada por los actos de corrupción, producto de la monopolización del servicio sanitario, del servicio de vacunación masiva. Desconfianza por la falta de transparencia en la información, por la contradicción en la información que proporciona el Estado. Desconfianza por la falta de buen nivel profesional dentro de las entidades de salud. Es por eso que millones de peruanos, y me incluyo, no somos antivacunas, somos antiestado. Y claro, a falta de argumentos, vienen los ataques. ¿Usted qué sabe de ciencia? ¿Usted qué sabe del virus? Parecía un antivacuna usted. Y pues usted se pone así de casi antivacuna, pero bueno. El Ministerio de Salud, que es la autoridad sanitaria, dice que deben tener las personas 3 dosis. El Ministerio de Salud es la autoridad sanitaria. Si vacunarse no es obligatorio, como no debe serlo, pero a pesar de eso, muchas personas gustan de vacunarse, le hacen caso al Estado, agachan la cabeza a todo lo que diga el Ministerio de Salud, como Jaime Chincha, pues que se vacunen siempre, cada mes, cada año, siempre. ¿Por qué Salud, por ejemplo, ha dicho que encima de esto me tengo que poner una mascarilla quirúrgica? Entonces, no es para aumentar la eficiencia, sino para que no se te ensucie y el gasto que has hecho te dure un poco más tu mascarilla. Sí.